Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con el capítulo 10 titulado Encuadres para el estudio de la conducta del libro Psicología de la conducta de José Blecher. Así que empecemos. 1. Los encuadres. Un fenómeno es siempre muy complejo para ser estudiado en su totalidad y nos vemos obligados a limitarlo o circunscribirlo, fragmentarlo o aislarlo, porque si partimos del conocimiento de que todo tiene relación con todo, resultan múltiples, por no decir infinitas, las relaciones que tendríamos que captar unitariamente. Cuando al estudiar un fenómeno se toma un sector de sus relaciones y se lo enfoca sistemáticamente en función de las variables que quedan incluidas en ese sector, decimos que se está utilizando un encuadre de estudio, el cual sitúa, en primer lugar o en un primer plano, determinadas categorías del pensamiento que, a su vez, son reflejos cristalizados en la experiencia de determinadas vinculaciones reales de los fenómenos que se estudian. Los encuadres no son solamente principios o modelos mentales de pensamiento, sino que reflejan la ubicación filosófica del investigador y su contacto práctico con determinados aspectos de la realidad social y el objeto que estudia. Agreguemos que la utilización de encuadres no es primitiva del científico. Están implicados en el diario vivir y desde aquí pasan insensiblemente al campo de la indagación científica, donde perseveran, se amplían o incluso se modifican. Lo que se estudia y la forma de estudiarlo, en cuanto son forma y contenido, en complicada relación, presentan entre sí distintos nexos que surgen de un complejo proceso en el que ora es el contenido lo determinante, ora entra en esta contradicción con la forma. Con estas someras anticipaciones que tienden solamente a señalar la complejidad del asunto, entraremos en el tema de los encuadres, subrayando que no estudiaremos aquí las implicaciones filosóficas de los mismos, sino solo sus delimitaciones como instrumentos implícitos en toda indagación, tanto espontánea, ingenua o científica. Sostengo que, en el campo científico, lo que decide la validez de un instrumento no es la afiliación de la ideología que implica, sino su correcta ubicación en el proceso dialéctico de los fenómenos, con la cual de inmediato entra a enriquecer la dialéctica y a enriquecerse con ella, rectificando las implicancias filosóficas erróneas que sustentaban y que lo sustentan. Las distintas corrientes o escuelas psicológicas se ubican en encuadres unilaterales que ellas mismas aportan y que, por ser unilaterales, desembocan o vienen provistos ya de errores y falsas implicaciones ideológicas. La discusión de estas últimas caen en la esfera de los filósofos, quien puede rebatirlas y anularlas, pero con ello se rebate la ideología y no el conocimiento o el instrumento científico que aportan, aun habiendo trabajado con supuestos falsos explícitos o implícitos. Todo instrumento y todo conocimiento debe ser científicamente verificado, comprendido y ubicado en el proceso dialéctico de la investigación y en el de los fenómenos que se estudian. Y esta es la tarea del científico, en la que jamás podrá ser reemplazado por el filósofo, así como tampoco podrá reemplazar a el científico al filósofo. La necesidad metodológica y lógica de los encuadres tiene una característica fundamental, que es su ventaja y al mismo tiempo su defecto. Utiliza un escaso número de variables, relaciones, y supone constantes las variables, esas relaciones excluidas. Por ello, estos artificios de la investigación, que en el momento presente todavía no pueden ser totalmente superados, exigen una cuidadosa valoración de los resultados en la reubicación del fenómeno en su totalidad originaria y la realidad de la cual en cierta medida se lo ha abstraído y simplificado. Al trabajar con ellos se irán logrando instrumentos cada vez más fieles, cosa que no ocurrirá mientras se haga únicamente una crítica filosófica y se espere en forma latente un genio salvador. Los encuadres para el estudio de la conducta son muy numerosos y solo nos ocuparemos aquí de los más importantes en la psicología contemporánea, agrupados en dos tipos según la ubicación en el tiempo y según el tipo de relato utilizado. Será considerada también la diferencia entre los encuadres en función del reposo o el movimiento de los fenómenos, así como los encuadres descriptivos y motivacionales.
Otros encuadres importantes, como el elementarista, totalista, conductista, mentalista, serán incluidos en el desarrollo de otros capítulos. Entonces tenemos dos tipos de encuadres. Primero en el tiempo, que puede ser pasado, en el pasado histórico o genético, o en el pasado también evolutivo, presente, que va a ser situacional, y futuro, que va a ser prospectivo. Y el cuarto, que es la continuidad genética, que incluye las tres. Y en el relato, que puede ser o dinámico o dramático. Estos distintos encuadres entonces pueden ser a su vez relacionados con encuadres elementaristas o totalistas, conductistas o mentalistas. En forma sumatoria, solo los relacionaremos entre sí, tanto con las áreas de las conductas, los ámbitos psicosocial, sociodinámico e institucional, los campos de conciencia psicológico y geográfico, y con los niveles de integración psicológico, sociológico, axiológico, biológico y físico-químico. 2. Encuadre histórico. Difícilmente se pueda valorar actualmente, en forma correcta, el progreso que ha significado para las ciencias la introducción del encuadre histórico, echando por tierra las concepciones estáticas, fijistas, que suponían todo lo existente como invariable y como algo que había existido siempre y no podía seguir existiendo de otro modo que no fuera ese, invariable. Esto se refería o abarcaba todos los fenómenos, tanto de la naturaleza como la organización social, el régimen político, las leyes, etc. Sin ánimos de realizar un estudio ni siquiera medianamente exhaustivo del encuadre histórico, debemos, sin embargo, discriminar distintas acepciones del mismo, en lo que atañe específicamente al estudio de la conducta. A. En forma bastante general y amplia se entiende por encuadre histórico la descripción, relato, recuerdo o reconstrucción, realizando una serialización cronológica de acontecimientos, conductas y circunstancias. En psicología, utilizando en esta acepción, se debe distinguir entre la historia o las historias que se relata, recuerda o reconstruye el sujeto y la historia que realmente ha ocurrido, debiendo darse valor a ambas, tanto en sus coincidencias como en sus discrepancias y contradicciones. Se trata, en síntesis, sí, en todos los casos del estudio o indagación del curso de las conductas y o acontecimientos, sea en el campo psicológico, de conciencia o geográfico y en sus relaciones. El relato, descripción o recuerdo debe a su vez, para un estudio intenso, ser indagado en función de la situación presente en la cual se relata, describe o recuerda, y considerar estas manifestaciones como conductas actuales. Ampliaremos estas consideraciones al referirnos más adelante al encuadre situacional, pero desde ya es necesario aclarar que el relatar, describir o recordar la historia es reproducirla y revivir en distintas áreas los sucesos pasados, porque no se reproduce la historia sino como respuesta o emergente de una situación actual a la cual el sujeto es un integrante. B. El encuadre histórico es, sin embargo, mucho más que eso. Indaga o deriva una lógica o una relación entre distintas conductas, fenómenos o acontecimientos que se han sucedido en el curso del tiempo. Aquí debemos todavía reconocer tres formas de distinto valor. BA. La que establece relaciones entre distintos momentos de la misma conducta, consideradas en una sola área o bien en sus distintas modalidades sucesivas. Tal es el caso cuando se estudia, por ejemplo, la locomoción, desde el nacimiento hasta el dominio de la posición erecta, o cuando se estudia la presentación sucesiva o alternante de la ansiedad, angustia y miedo, como modalidades de un solo tipo de reacción. El caso en que aparece en distintos ámbitos se da al estudiar, por ejemplo, un rasgo de carácter de un chico, psicosocial, en relación con la estructura de su familia, sociodinámico. BB. La que establece las relaciones o nexos entre distintas manifestaciones aparecidas en el curso del tiempo, sea en la misma o en las distintas áreas de la conducta. En este caso ya no se estudia una conducta dada en función de sus cambios, sino que se establecen las relaciones con otras conductas que la han sucedido o precedido. El nexo o la relación que se establece no es causal, sino el de ser manifestaciones de un solo proceso o de un mismo conflicto. En el caso del chico cuya tendencia y necesidad de romper cosas en su casa se relaciona con la aparición de dificultades escolares o más tarde de robos a los vecinos, cuando sea aquella primera conducta,
La sucesión no establece una relación de causa-efecto, sino que son manifestaciones, por ejemplo, del desamparo afectivo en su hogar. Esta acepción es la utilizada también en el caso que relaciona, por ejemplo, el temblor de un sujeto con la celéfala que lo reemplaza y posteriormente con una locualicidad, todas manifestaciones distintas de una misma situación conflictiva que el sujeto no puede resolver. C. La que establece relaciones y postula indiferencias entre conductas que se repiten en el curso del tiempo, en la historia de un individuo, un grupo o una colectividad, sea en igual forma o en igual sus resultados. Es lo que Freud ha denominado la compulsión de repetición. El caso, por ejemplo, del individuo frustrado en reiterados noviazgos, rechazado por distintos profesores y de chico aislado por sus hermanos y falto de protección por parte de sus padres. El nexo no solo está dado por una pauta de conducta que se reitera, sino por ser además el mismo agente en la estructuración de situaciones similares y en promover conductas de rechazo en el prójimo o en las personas que quiere. La relación tampoco es, en este caso, de causa-efecto, sino que son todas conductas promovidas por un conflicto común estereotipado. No es tampoco el pasado que actúa como una causa del presente, sino que las pautas de conducta del sujeto son también actuales, aunque estereotipadas, configurando campos presentes también iterativos. C. Una tercera modalidad es el establecimiento de una relación o un nexo causal o significativo entre distintas conductas o acontecimientos de la vida del sujeto. Esta es una acepción actualmente predominante cuando se habla del encuadre histórico en forma genérica, es decir, al derribar el presente del pasado, sea en forma significativa o causal. Y en este último caso se superpone con el encuadre dinámico motivacional que estudiaremos más adelante. En el ejemplo anterior, y según esta tercera modalidad, se haría como causa del rechazo que sufre el sujeto en sus noviazgos, el rechazo que sufrió históricamente en su hogar siendo niño, en lugar de considerar, como en el caso anterior, que ambos rechazos en distintas edades obedecen a otra causa. En este mismo ejemplo, el nexo de carácter significativo aparece cuando los sucesos históricos aclaran un suceso presente, en la medida que adquieren sentido como un estilo de vida o en cuanto se deduce un significado común a todos estos episodios de rechazo, el de buscar castigo, sin que esto sea no abstenerse a la causa, sino a su vez expresión de una situación conflictiva. El encuadre histórico ha sido y es el utilizado tradicionalmente por el método clínico y constituye una de sus bases fundamentales en que se ha apoyado y construido el psicoanálisis. En él, la historia es una explicación del presente por el pasado y específicamente del presente adulto por el pasado infantil. Freud no ha desestimado en su teoría de las series complementarias otros factores causales, pero ha dado preferencia en su investigación a la historia infantil, no como una simple sucesión cronológica de conductas y acontecimientos, o una recopilación de hechos, crónica, sino con un nexo de sentido y causalidad. De esta manera el psicoanálisis no solo aporta, enfatiza y promueve la importancia del relato e indagación de lo acontecido, tanto para la investigación y la terapia, sino que aporta una forma específica de comprender, de manejar dicho relato, es decir, una teoría histórica del presente, tanto como una teoría de la historia individual, estableciendo determinadas relaciones causales entre acontecimientos de distinto orden y diferentes momentos de la vida, aunque ha prevalecido en el psicoanálisis el estudio de la historia individual, o sea, psicosocial, en la que una conducta actual se explica por conductas pretéritas del mismo individuo. Dicho enfoque se amplía progresivamente con la historia total del grupo familiar, tanto como otros grupos e instituciones sociales, o sea, estamos hablando del área sociodinámica e institucional. El conductismo también ha utilizado el encuadre histórico, al que Cantor llama biografía reaccional, es decir, la historia del comportamiento del individuo. Kurt Lewin considera que el haber enfatizado el pasado como causa de los fenómenos se debió al temor de caer en la metafísica de la teleología. Para él, este énfasis del pasado es uno de los motivos del desarrollo del asocialismo y su derivación en la repetición por exclusión de finalidad y la dirección del comportamiento consideradas teleológicas. En rigor, y ello ocurre también en el psicoanálisis, el encuadre histórico es también un encuadre histórico-genético,
pero conviene examinarlos por separado y distinguir uno del otro. De igual manera, el encuadre evolutivo es también histórico, pero por su importancia se estudia aparte. Encuadre genético. Se refiere al estudio de los fenómenos en función de su origen. Implica el supuesto de que todo fenómeno u objeto tienen un origen último o primero, que es posible detectar o situar y antes del cual no existía en absoluto. La tradición religiosa de tal enfoque es muy evidente, en el sentido que supone que cada existente tiene un origen propio y exclusivo, negando la relación y transformación de todos los fenómenos. Para la concepción genética más ortodoxa, cada especie y cada fenómeno natural tienen un origen propio y exclusivo en el pasado que se remonta a la creación divina. Aplicando con dicho rigor, el encuadre genético es en la actualidad insostenible, porque sabemos que no hay tal origen primero o absoluto, sino que, en la interrelación de todos los fenómenos, determinados momentos históricos pueden ser tomados como puntos de partidas genéticos, pero en esta forma relativa y no absoluta, es decir, en el decurso del tiempo, algún momento aparece como el más significativo o decisivo. El estudio genético de la locomoción, por ejemplo, puede ser referido al momento en el que el niño adopta la posición erecta, tanto como al momento en el que gatea o los movimientos de vida intrauterina. El encuadre genético, rigurosamente sostenido, corresponde a una actitud predominante en el campo científico durante el siglo XIX, en la cual la más importante era indagar en el punto inicial de cada objeto, especie, institución social, estado, familia, propiedad, etc., y tiene estrecha vinculación con el enfoque metafísico que considera todos los fenómenos como aislados y cada uno con su iniciación y decurso propio e individual, estableciéndose a posteriori las relaciones entre ellos. Nosotros los separamos del encuadre histórico porque este último puede ser utilizado independientemente del genético, aunque con gran frecuencia no se hace diferencia entre ambos y se habla, como en el caso del psicoanálisis, de un método histórico-genético, en el que lo genético implica indagar no solo en el origen de un fenómeno, sino también la continuidad del mismo. Algunos psicoanalistas como Hartmann y Criss adoptan también el criterio de la convivencia, de separar y fijar su autonomía. Estos autores caracterizan el encuadre genético diciendo que describe como una condición sometida a observación se ha originado del pasado individual y desarrollado a través del tiempo. Y agregan que la genética describe cómo en una situación pasada fue adoptada una solución específica, porque ésta fue retenida como pauta de conducta y que relación existe entre la solución y el desarrollo a posterior. Rapport en un estudio superpone el encuadre genético con el evolutivo y le da un sentido de epigénesis, es decir, que las cualidades psicológicas no existen preformadas ni tienen un punto de origen absoluto, sino que se construyen gradualmente en el curso del desarrollo. En su artículo, en colaboración con M. Hill, estos autores definen el punto de vista genético como la exigencia de que toda explicación psicoanalítica de todo fenómeno psicológico incluya proposiciones relativas a su origen y desarrollo psicológico. Freud no incluyó el encuadre genético en su metapsicología ni lo definió expresamente, pero en uno de sus artículos de 1913 dice que el psicoanálisis consiste en la reducción de un producto psíquico a otros que lo han precedido en el tiempo y de los cuales se ha desarrollado. El método psicoanalítico no conseguiría suprimir un solo síntoma patológico, sino investigar a su génesis y su desarrollo, y de este modo el psicoanálisis hubo de orientarse desde un principio hacia la investigación de procesos evolutivos. Así descubrió primero que la génesis de los síntomas neuróticos y, en su ulterior progreso, hubo de ampliar su radio de acción a otros productos psíquicos y realizar con ellos la labor de una psicología genética. Para Piaget, la genética implica que todo fenómeno tiene que ser estudiado desde el ángulo de su desarrollo en el tiempo, es decir, como un proceso continuo en el que no se puede jamás fijar ni el comienzo ni el fin. El encuadre genético es entonces un encuadre histórico, pero que tiende al estudio del origen relativo de un fenómeno y su desarrollo en el curso del tiempo.
con lo cual se superpone en parte con el encuadre evolutivo y también con el dinámico, tal como lo estudiaremos más adelante. Asimismo ocurre esta superposición en el creador del término psicología genética, J. M. Baldwin. Lo más característico del encuadre genético es la referencia a la investigación del origen. Su importancia primordial se pone de relieve en el encuadre de la continuidad genética. 4. Encuadre evolutivo. Es un encuadre histórico, de tal manera que con frecuencia se habla de histórico evolutivo, pero por su importancia se consideran por separado. Abarca en forma unitaria todos los fenómenos y todos los campos científicos y toma gran incremento a partir de los estudios, fundamentalmente de Darwin en biología, Spencer en psicología y H. Jackson en neurología. Postula que el desarrollo de un fenómeno no es uniformemente continuo, sino que presenta discontinuidades o saltos que son el resultado de la acumulación crítica de cambios graduales y permanentes, de tal manera que todo el fenómeno puede ser estudiado en función de niveles evolutivos y de grados de variación de estos. El encuadre evolutivo puede ser aplicado tanto a una conducta, como puede ser el lenguaje, por ejemplo, como a un individuo como totalidad, a una especie, a todas las especies, a todos los fenómenos vivos, a todo lo existente, relacionando los fenómenos inorgánicos y los orgánicos. Constituye una verdadera teoría general, muy vasta y muy amplia, cuyas características vamos a presentar ahora. El encuadre evolutivo sostiene que los fenómenos complejos se han desarrollado a partir de fenómenos extremadamente simples, pasando progresivamente por niveles. Cada nivel ulterior es más complejo, más organizado, más integrado, más lábil o inestable, más diferenciado, más heterogéneo y especializado. Los niveles superiores de integración superan pero contienen a todos los anteriores, de tal manera que estos últimos no quedan totalmente abolidos. Cada nivel superior de integración presenta nuevas cualidades o propiedades que no estaban presentes con los anteriores. Los distintos niveles de integración, al ser estudiados en el desarrollo del individuo de una especie, reciben el nombre de ontogénesis, mientras que el estudio del desarrollo de las distintas especies como correspondientes a distintos niveles evolutivos de integración recibe el nombre de filogénesis. La ontogénesis reproduce la filogénesis. Es el postulado principio de Serres, popularizado por Haeckel como la ley biogenética y a la que Perrier llamó ley de patrogonia. Históricamente, la teoría evolutiva fue, en el pasado, justamente todo lo contrario de lo que significa en la actualidad. Afirmaba la antigua teoría de la preformación, con un contenido opuesto al de la teoría de la epigénesis, desarrollando el supuesto de que todo fenómeno preexiste ya, total o completamente, formado, en el germen del cual procede. La evolución, aquí, no hace sino desenvolver sería lo que estaba envuelto, pero no hay verdadera creación de cualidades o fenómenos nuevos y originales. Estudiando el concepto de evolución en su acepción amplia, Whitney enumera 3 principios relacionados entre sí que han sido formulados en el curso del tiempo. A. El principio de los niveles. Postula que todos los existentes pueden ser graduados en una escala de acuerdo con su grado de perfección. B. Principio de continuidad, formulado por Kant. Establece la existencia de una transición entre todas las especies por un gradual incremento de la diversidad. Y C. El principio de plenitud, que postula un máximo de diversidad en los fenómenos de la naturaleza. Cuando se combinan A y B, o sea, principio de niveles y continuidad, se arriba a la noción de un continuum jerárquico, esto es, niveles de los que los fenómenos constituyen series que difieren en grado pero no en calidad. Los principios B y C, o sea, de continuidad y plenitud, no están necesariamente coimplicados. A y C, o sea, niveles y plenitud, son compatibles con una metafísica estática en la que el tiempo es secundario, tanto como una cosmología dinámica. Por otra parte, la temporalización de la cadena biológica es compatible con la idea de especies fijas. Es entonces cuando se combina el principio de continuum jerárquico A y B con la hipótesis de un proceso temporal natural,
cuando se formula el principio evolucionista de la transformación de las especies. Si se postula la existencia de niveles que son independientes y que no tienen nada en común entre sí, se llega a la teoría de la evolución emergente, formulada por Lewis y Morgan y sustentada por Alexander McDougall. Se caracteriza por el hecho de que cada uno de los niveles sale, o sea, emerge del otro, sin que sea una producción en el sentido de una relación de causa-efecto. El evolucionismo emergente recibe por otra parte el impulso de la concepción bergosiana de la evolución creadora. Para Piaget, la teoría de la emergencia tiene una relación inmediata y directa no solo con la teoría de la forma, sino además con la filosofía fenomenológica en la cual la emergencia, se da por una reestructuración del campo total, como si el apelar a Gestalt fuera en realidad una verdadera solución. La conducta es también sometida a este proceso de integración por niveles progresivos, en los cuales se va haciendo más diferenciada, discriminada e integrada, y este proceso puede ser seguido tanto sobre el plano psicológico como sobre los niveles neurológicos. Al igual que la conducta, todas las funciones, tanto como la personalidad total, tienen la misma integración, desarrollo y organización por niveles. No solo la progresión se hace como una sistemática organización de niveles, la desorganización tampoco se hace en forma caótica, sino por una regresión a un nivel anterior, ya superado. Esto ha permitido estudiar sistemáticamente las enfermedades y trastornos de la conducta, tanto como las afecciones neurológicas como la regresión o reactivación de niveles anteriores que fueron normales en el curso del desarrollo. Es decir, que la enfermedad o los trastornos de conducta no se hacen al azar, sino siguiendo cierta sistemática. El nivel inmediato anterior no debe emplearse como explicación causal de la organización del nivel evolutivo que lo continúa, porque la evolución no es por sí misma una fuerza que origine el desarrollo. La explicación total de los fenómenos de un nivel dado por la organización del nivel inmediato anterior constituye lo que se llama el reduccionismo, que por cierto no ha escaseado en el caso de la psicología, anunciándose así por su total anulación, por el hecho de que los fenómenos psicológicos asientan sobre un nivel neurológico, pero al proceder así se anulan cualidades que son específicas del nivel psicológico de integración. Ni la evolución ni la regresión explican la génesis o las causas de la conducta o de un síntoma. Solo nos proveen las líneas directrices en las cuales los fenómenos ocurren y si, como en el caso de la enfermedad o del síntoma, ellos constituyen reactivación de niveles de integración superados y por lo tanto pueden ser considerados como conductas arcaicas, es únicamente la situación presente la que confiere la motivación y el significado de la aparición de esas conductas arcaicas. En el campo de la psicopatología, en lugar de la ley biogenética fundamental de la psicopatología, o sea, la de Haeckel, se presenta la llamada teoría de la recapitulación, según la cual la enfermedad mental es la repetición de una vida orgánica especial y propia de periodos más inferiores de evolución natural. Esto lo dijo Carus. En el encuadre evolutivo en psicología se tiene que enfrentar fundamentalmente a dos problemas básicos. Uno, el determinar la estructura de las diversas fases del desarrollo y otro, el de establecer una ordenación genética de las mismas. El encuadre evolutivo facilita o posibilita estudios comparativos entre la organización psicológica del niño y del hombre primitivo de ciertos animales más evolucionados, así como distintos estados anormales. La regresión no es siempre patológica, sino que hay una oscilación funcional entre distintos grados de organización de un fenómeno dado. Tal es el caso del dormir, del sueño, de la fantasía. De la misma manera, hay que considerar que no siempre todos los aspectos de la personalidad se desarrollan en el mismo grado de organización, sino que puede haber desigualdades notables, por ejemplo, entre un alto grado de desarrollo de la vida intelectual y un alto grado de infantilismo o inmadurez afectiva. Bueno, esta va a ser la primera parte del episodio del capítulo 10. ¿Por qué? Porque es muy largo, se va a perder mucho contenido, así que decidí dejarlo en dos partes. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en el próximo video.